El siguiente es un programa de información y opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Síguenos en Instagram, Global Radio VE. La entrevista del día. Estamos de regreso en Global Radio para el momento de nuestra entrevista. Quien les habla, Fidel Revelo, en compañía de Gerardo Moreno, y tenemos a nuestro invitado en línea telefónica en vivo desde Israel. Se trata del periodista y escritor israelí Gabriel Ben-Tasgal, que es uno de los más reconocidos y reputados periodistas de los últimos años, de los últimos 20 años, desde allá de Israel. Con él queremos llevar adelante una conversación referido a los últimos sucesos que están ocurriendo en Israel, incluida lamentablemente violencia, y el auge es el otro tema que queremos desarrollar, el auge del antisemitismo en el mundo. Gerardo. Así es, y damos la bienvenida a nuestro invitado por el día de hoy, Gabriel Ben-Tasgal. Ya como lo decía Fidel, iniciamos la conversación preguntando, Gabriel, ¿qué pasó el fin de semana? Porque fue muy reseñada la última oleada de violencia en Israel, que motivó incluso una respuesta de las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué pasó? Mira, ¿has visto, por ejemplo, la serie Fauda? Sí, señor. Muy bien, me imagino que buena parte también de la audiencia también la vio. Ahí te muestran algo que, fuera de ser una serie televisiva, tiene muchas cosas de verdad. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Existe un gobierno entre los palestinos que es un protoestado, una especie de proyecto de Estado, que lo dirige la Autoridad Palestina. Y la Autoridad Palestina no son radicales islámicos. Sí tienen comportamientos que son problemáticos, como por ejemplo destinar el 11% de todo su presupuesto a pagar sueldos a personas que asesinaron judíos. Entonces, eso es un comportamiento problemático, pero no son tan decididos ideológicamente como es el Hamas o la Yihad Islámica. Entre los dos compiten por el poder, y Hamas y la Yihad Islámica, que son dos grupos radicales islámicos, quieren derrocar del poder a la Autoridad Palestina. El gobierno de Israel tiene un ejército que colabora con la Autoridad Palestina y también, entre otras cosas, lo que hace es meterse en ciudades palestinas y salir cuando tiene información que Hamas o Yihad Islámica están por hacer un atentado terrorista. Entonces, cada tanto vemos acciones militares dentro de esas ciudades, y la última gran acción ocurrió el jueves, y eso provocó la muerte de 9 armados palestinos. Continuó con un atentado muy problemático contra civiles judíos en Jerusalén que estaban rezando, y al otro día con otro atentado de un chico de 13 años que disparó contra un padre y un hijo en Jerusalén. Entonces hay que entender estos sucesos en el marco de una competencia interna también que hay dentro del lado palestino. Estamos hablando con Gabriel Ben-Tasgal, periodista especializado en Medio Oriente, en vivo desde Israel. Gabriel, estos movimientos radicales, la Yihad Islámica y Hamas, que nos estás comentando, son pro-iraníes, están financiados desde Irán por el régimen
Eran, en una época determinada, eran, por ejemplo, Jihad Islámica, por supuesto que sí, jamás era mucho más de lo que es ahora, pero Irán en general está muy interesada en que la calle palestina arda y todos los medios de comunicación hablen de los hechos terribles que están ocurriendo en la calle palestina. ¿Y sabes por qué? Porque todo el mundo está centrado hoy, la atención, en las armas que Irán le está dando a Rusia, en el proceso nuclear que está viviendo ese país y también las protestas internas que hay en Irán. O sea que Irán fomenta que haya tensiones en Israel, y la verdad es que la autoridad palestina durante un tiempo también. Ahora se han calmado un poco porque han pasado de la raya y tienen miedo que Israel también decida empezar a castigar a la autoridad palestina por no combatir el terrorismo. Lo que vimos el fin de semana, el doble ataque terrorista contra Israel, ¿qué pasó? Porque según entiendo lo que explicas, es que por lo menos yo lo veo así, ¿no? Mi lectura es que la autoridad palestina ha servido de algún modo como muro de contención entre estos dos grupos, ¿no? Y el Estado de Israel. ¿Qué ocurrió para que se llegara al extremo de tanta violencia el fin de semana? Mira, has hecho un análisis bastante exacto. O sea, la autoridad palestina hace un doble juego de alguna manera. Por un lado, no puede mostrarse como si fuese un empleado de Israel que hace el trabajo de Israel y perciba a los grupos clandestinos, terroristas, porque si no sería visto por la propia autoridad palestina como traidores. Entonces, ¿qué hace? No combate de forma muy eficiente, pero deja que el gobierno israelí actúe. Ahora, por un lado, ellos dicen, la autoridad palestina dice, nosotros no queremos violencia física, pero por otro lado, incitan y permiten que en la televisión oficial se incite a que los judíos quieren destruir las mezquitas. La verdad, lo que ocurrió es que se viene dando hace 2-3 meses una ola de pequeños atentados que causaron la muerte de varios civiles israelíes, hasta que el ejército decidió tomar la sartén por el mango e ir a buscar a miembros de la Jihad Islámica, uno de los dos grupos que actuaban en el centro, la capital del terrorismo de Cisjordania, que es Jenin. Eso disparó la tensión aún más porque hubo muertos del lado de la Jihad Islámica. Entonces, de alguna manera, tenían que aumentar la tensión. De todas formas, el atentado que hubo el fin de semana no tiene nada que ver con este tema puntual, porque el que hizo un atentado no era miembro de la Jihad Islámica, sino que era un palestino de Oriente de Jerusalén, que tiene ciudadanía, o sea, pasaporte de Israel, y que atentó contra civiles israelíes aprovechándose su capacidad para poder pasar de lado a lado. Eso es correcto. Estamos hablando con Gabriel Ben Tascale, periodista israelí en directo desde Israel, en vivo. Gabriel, todo este contexto de cosas ciertamente está siendo explotado, utilizado por un movimiento antisemita mundial que está ciertamente en crecimiento, o al menos así lo percibimos desde aquí, desde Venezuela. Este movimiento antisemita también tiene expresión en América Latina, por supuesto. Algo nunca visto. Algo nunca visto. Exacto, y esto evidentemente nos preocupa a todos. ¿Cómo es el asunto del movimiento antisemita mundial haciendo uso de todo lo que ocurre en este contexto allá en Israel con los palestinos? Antisemitismo islámico, permítame anotar. Sí, claro. Claro, habitualmente el antisemitismo era un fenómeno que lamentablemente históricamente nació en la Iglesia. O sea, el mundo cristiano católico, para ser más exacto, promovía el antisemitismo. Y estaba sustentado en dos premisas, y era que los judíos eran una religión falsa que debía ser reemplazada por la fuerza, por la nueva fe, y lo segundo, la acusación del deicidio, que los judíos mataron a Dios. Esta acusación hoy en día un buen cristiano, y la gran mayoría del mundo cristiano, no piensa así. Pero en la Edad Media se traducía en mitos, y los mitos medievales era que los judíos asesinaron niños para hacer pan ácimo, o que contaminaban las aguas, o que robaban las hostias para hacer dañar el cuerpo de Jesús. Todo esto que estoy diciendo yo ahora eran los mitos medievales. Ahora los mitos modernos no son así. Los mitos modernos son: un antisemita hoy en día te va a decir que él no es antisemita, él es antisionista, o sea, él quiere la destrucción del Estado del pueblo judío, que él piensa que todos los judíos dominan el mundo y todas las desgracias son culpa de los judíos, y también te va a decir un antisemita moderno que la Shoah, el Holocausto, no existió. Ahora, los principales instigadores de ese antisemitismo en el pasado eran los grupos de extrema derecha. Y en la actualidad, si tú quieres ver a una persona que fomenta antisemitismo, tenés dos grupos salientes. Uno, la extrema izquierda,
dos, la inmigración musulmana. Son dos grupos que fomentan de forma sistemática el antisemitismo, y entonces cuanto más fuertes son esos grupos suelen ser proclives a demonizar el Estado de Israel, a colaborar con grupos radicales islámicos, y ustedes entienden perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Gabriel, para hablar del siguiente tema que teníamos en agenda, hace unos pocos días fue el Día de la Recordación del Holocausto, de la Shoah. ¿Por qué hoy vemos a tanta gente que se empeña en negar un hecho que está demostrado históricamente, el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial? Porque es un error considerar que se puede explicar a alguien que el Holocausto realmente existió. Porque el enfoque es un enfoque racional. O sea, si yo te explico y te demuestro lo que hay trillones de pruebas si es que el Holocausto ocurrió, entonces tú, que eres una persona racional, deberías entenderlo y aceptar que ocurrió. El antisemita que niega la Shoah no le interesan los datos, porque él no tiene una ideología, y hay que entender que el antisemitismo no es una ideología, no es un pensamiento, es odio que en este caso tiene alrededor de 2000 años de historia, pero sigue siendo un odio. Entonces, cuando entendemos que es odio, le damos la perspectiva que tiene aquel que odia. Lo que va a intentar hacer es ponerte en tela de juicio que el Holocausto realmente existió, para así ganar un pequeño escalón, y es que su opinión sea vista como opinión y no como odio. Entonces, aquel que niega ha tenido tres niveles diferentes de odio. O sea, primero el negacionismo, por ejemplo, nazi, que es un negacionismo total, que decía nunca ocurrió lo que nosotros hicimos en este caso. Pero después vinieron dos niveles inferiores, y son los siguientes. El primero, que es relativismo, no fue tan así como dicen los judíos. Ese es otro nivel. Y luego llegamos a la banalización de la Shoah, y es cualquier cosa se la compara con la Shoah, cualquier cosa. Entonces se va a decir que si mi esposa me cocina una comida que no me gusta, entonces es Shoah, o sea, holocausto culinario. Y lamentablemente varios líderes del mundo han utilizado esa banalización para explicar algo que consideraban que era correcto. O sea, Gabriel, dicho de este modo, existe ese concepto que propuso en su momento Hannah Arendt de la banalización del mal, ¿no? Claro, es banalizar, el último nivel es banalizar el mal completamente y tomarlo como algo que se lo puede comparar. Mira, hace pocas horas, un nefasto diputado chileno llamado Brito de apellido hizo un comentario como en relación a la ola de violencia que hubo últimamente en la región. Dijo: ¿cómo pueden los judíos recordar la Shoah, el Holocausto, y a la vez hacer algo parecido a lo que hicieron a ellos? Algo parecido, dijo. Y por primera vez vimos a un embajador de Israel diciéndole al hombre lo que realmente el hombre es. Le contestó por Twitter: miserable, que era un miserable. Lamentablemente no es común que un diputado manifieste ese nivel de miserable, pero lamentablemente hay. Tienes algunos académicos también, y tenemos, porque ¿qué es importante entender? En general, una persona puede ser académica, una persona puede ser periodista, una persona puede ser intelectual. Si tú quieres ver realmente su esencia, pregúntale qué opinan sobre los judíos, sobre las personas de color, sobre los homosexuales y también sobre las mujeres. Esos cuatro grupos te pueden indicar, según lo que te responde, qué tipo de persona es. O sea, que puede ser un premio Nobel, pero a la hora de hablar de ciertos temas se transforma en un imbécil, porque un premio Nobel no es premio Nobel inteligente para todo. A veces las personas son inteligentes para algunas cosas y para otras no. Y en general, si querés ver la naturaleza y el ADN de una persona, pregúntale qué opina sobre los judíos, porque tiene 23 siglos o 2000 años de experiencia de odio acumulado. Entonces hay que ver si la persona está curada de esa xenofobia acumulada o no. Así es, y tiene que ver también con una carga de prejuicios sociales y personales. A veces hasta inventados los prejuicios, ¿no? Sí, claro, y muy fuerte, muy cargado eso. Claro, totalmente. Lo que sucede es que esa manifestación de antisemitismo no es igual en todos los países. Tú tienes, por ejemplo, el antisemitismo que es conspiracional, o sea, los judíos están detrás de todo, y bueno, eso se desarrolló mucho en Rusia. O tenés antisemitismo de corte racial, que es el de Alemania nazi, pero también tienes antisemitismo de corte fantasmal, y hay antisemitismo sin judíos, como había en España,
por ejemplo. Interés antisemitismo de la extrema izquierda, o el traspaso se conoce, y es países gobernados por la extrema izquierda que fomentan una política antisemita en todo sentido. Y en este caso, tenemos un caso bastante evidente, que es el de Venezuela, en donde desde el gobierno se fomentó el antisemitismo. O sea, el Estado se fomentó el antisemitismo, y una de las cosas que provocó es que la comunidad judía de Venezuela prácticamente quedó un tercio de lo que era, con todas las consecuencias económicas que eso tiene, pero en general los judíos son es una fuerza que fomenta la modernidad. Traen ideas de otras personas de otros países y toman el riesgo y lo hacen. Entonces, en muchos países la televisión fue traída por judíos y el comercio de ciertos productos lo traen los judíos. Entonces, eliminar a los judíos de tu país es una decisión económicamente errada, muy errada. En el caso puntual del país que estoy diciendo, es un país que fomenta desde el gobierno cierto nivel de antisemitismo, pero la población no es antisemita. La población venezolana no es antisemita ni cerca. Eso es correcto y eso se está viendo también en otros países aquí en América Latina. Ese es el crecimiento del antisemitismo por estas latitudes. Gabriel, frente a esta situación que obviamente empuja al pueblo judío y al Estado de Israel hacia la pared con la finalidad de arrinconarlo, ¿qué está haciendo el pueblo judío y el Estado de Israel para sobreponerse al antisemitismo global en crecimiento? Mira, hay 4 técnicas para poder combatir el antisemitismo. La primera es la educación. Si una persona es honesta intelectualmente y no odia, sino que está abierta a escuchar, bueno, hay muchos libros y muchos materiales que explican qué ocurrió en la Shoah o bien cuál es el conflicto que hay en el Medio Oriente. Entonces la educación es lo mejor. Lo que estamos haciendo nosotros ahora en esta entrevista también es parte de una educación a ciertos conceptos que usted puede estar de acuerdo, no de acuerdo, pero que son contenidos que uno puede ver y verificar y ver si lo que está diciendo Gabriel o los periodistas están correctos o no. Lo segundo es aprobar leyes para poder combatir el antisemitismo. Y lo tercero es litigar, es llevar a juicio antisemitas para que paguen un precio por odiar. Y lo cuarto es el boicot. Significa que una persona que fomenta el antisemitismo, la sociedad lo rechace y no permita que ocupe lugares públicos. En estos 4 niveles, tenemos que decir que el Estado de Israel es un Estado muy fuerte, no solamente desde el punto de vista militar, es muy fuerte económicamente. Si yo te digo, por ejemplo, cuánto recibe hoy de sueldo promedio anual un israelí, recibe $57,000. Anuales. Donde el país está invirtiendo 4.5 del presupuesto nacional, del PBI, en investigación y desarrollo. Israel es una potencia en muchos sentidos. Y por lo tanto es mucho más complicado hoy en día que venga un antisemita que intente asesinar al pueblo judío. Él lo está intentando hacer Irán y no lo está permitiendo Israel. Cada tanto tenemos noticias en donde el ejército israelí actúa incluso sobre el suelo iraní. Gabriel, ya para cerrar, porque estamos justo sobre el tiempo, muy rápidamente, vi al director del Yad Vashem, tuve la oportunidad de conocer el Yad Vashem en Israel, dar una entrevista perfectamente en español a Deutsche Welle de Alemania, y él decía que tiene prisa el Yad Vashem por recolectar estos testimonios de los sobrevivientes de la Shoah, porque ya por cuestión de edad han ido falleciendo uno tras otro. ¿Qué otra cosa aparte de recolectar estos testimonios, no sé si es lo único que se puede hacer para mantener la memoria histórica del Holocausto, de la Shoah? Bien, por un lado, lo que Dani Dayan, que es la persona que estás citando, nació en Argentina, igual que yo, o sea que por eso hablaba en perfecto castellano, ¿está bien? Por un lado, recordar los nombres y las historias de cada uno. Por otro lado, muy importante, que hoy se acepta antisemitismo, se acepta que sea antisemitismo en base a una declaración, que es la declaración de la IRA, de la Instituto de Memoria del Holocausto, y un país que realmente quiere combatir el antisemitismo que hay en su país, entonces suele aprobar la definición de la IRA. Lo ha hecho por Argentina, Guatemala, Colombia, Uruguay, varios países que han aprobado esa declaración y que te explican cómo se puede medir el antisemitismo. Okay. Bien, interesante. Muy agradecido, Gabriel, por tu tiempo el día de hoy. Si quieres dar un mensaje, una reflexión final rápida. Nomás recordando, yo acabo de nombrar el país que amo, que es Venezuela, recordar que en Venezuela hay muchísima gente, la mayoría que ama el pueblo de Israel y que no acepta antisemitismo y que pertenece a comunidades con valores humanos y cristianos correctos y muy nobles. Así es.
nos has retratado. Muchas gracias, Gabriel Bentasgal, periodista especializado en Medio Oriente, en entrevista en directo desde Israel. Estaremos en contacto contigo, Gabriel, para seguirle el paso a la situación en Israel. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bien, amigos, de esta manera culminamos esta primera hora de Global Radio con la entrevista que acabamos de hacer con el colega, el periodista Gabriel Bentasgal desde Israel. Vamos a hacer un corte y regresamos en algunos minutos con mucho más de Global Radio en nuestra segunda hora informativa. No se vayan, ya venimos. Global Radio, tu revista de actualidad con 120 minutos de información para ti,